Espacio Paraguay en 15, hoy nos acompaña el titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jessica. Ya estamos del otro lado con el señor Arnoldo Vins para hablar acerca de todo el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que pese a esta situación de pandemia no ha parado, incluso ha logrado el mes de junio con una ejecución, la mejor ejecución de los últimos 7 años. ¿Cómo está, ministro? Un gusto saludarlo. Jennifer y Jessica y a la audiencia de Paraguay TV, un gusto enorme saludarlas y bueno, compartir con ustedes este momento de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas y especialmente de logros. Eso a pesar de la pandemia, y eso es importante destacar. Las obras públicas no pararon, las obras públicas avanzaron durante todo este tiempo y quiero pasar a destacar lo que el presidente ayer destacó, justamente que el crecimiento con las medidas anticíclicas empezaron el segundo semestre del año pasado, tuvieron un buen avance y bueno, la ejecución del Ministerio de Obras Públicas tuvieron mucho que ver con ese repunte de la economía en el segundo semestre del año pasado, inclusive enero y febrero de este año, que son meses normalmente enero y febrero de baja ejecución, de baja recaudación en muchos casos. Tuvimos un muy buen avance. Y bueno, luego vino la pandemia. Afectó muchísimos sectores de la economía, pero no obstante, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, gracias al excelente clima que tenemos durante este año para las obras públicas al menos, pudimos avanzar bien. Tal es así, Jennifer y Jessica, que para el mes de junio, fines de junio, que es el primer semestre, la primera mitad de año, ya hemos ejecutado el 46% de nuestro presupuesto anual. Eso en toda la historia del MOPC, no sé, hay que revisar si se logró alguna vez en la primera mitad de año llegar a casi, estamos a 4 puntos del 50% de lo que sería el 100% destinado proporcionalmente a la ejecución. Y conste que enero y febrero normalmente son meses de poca ejecución, lo que hace a que en el segundo semestre, lo que se viene de aquí en adelante, nosotros tengamos una previsión de que realmente vamos a ejecutar lo que arrancamos como presupuesto anual y tal vez incluso un poco más, porque eso es lo que nos pidió ahora el equipo económico. Ahí tienen las cifras justamente que hablan del acumulado de los últimos años, de los primeros 6 meses, desde el 2013 a esta parte, y cada semestre con sus números correspondientes, que realmente marcan la pauta que a pesar de la pandemia, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas hemos tenido la dicha de poder avanzar trabajando. Este sector no se ha paralizado, pero con las normas estrictas que nos ha establecido el Ministerio de Salud Pública y que todas las empresas, todas las obras se están contemplando y seguimos insistiendo día a día a rajatabla que se cumplan con las normativas, los protocolos sanitarios a los efectos de tratar de disminuir la chance del contagio con el coronavirus. Ministro, ¿qué fue lo que permitió tener este récord en la ejecución en los primeros 6 meses? Por un lado, la cantidad de contratos que están vigentes, el control que estamos haciendo sobre los contratos, el clima excelente que tuvimos estos 6 meses para las obras públicas, reitero, no es un clima tan favorable para la ganadería y agricultura en este momento, para este invierno bastante seco en varias regiones del país, pero para las obras públicas el clima favoreció positivamente y también la posibilidad de no parar las obras por culpa de la pandemia y con el protocolo sanitario estrictamente. Y bueno, eso generó un crecimiento importante en la economía y llegar a este porcentaje de ejecución que nos pone muy contentos por un lado, el compromiso del equipo de trabajo del ministerio, el apoyo del Ministerio de Hacienda para poner a disposición los recursos, la Procuraduría, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Entonces, todas las instituciones que componen el proceso de pago en la función pública han estado muy bien alineadas a una buena ejecución y eso hay que honrar, hay que agradecer. Y bueno, y los desafíos que se vienen también hacen que las empresas certifiquen, trabajen, traten de terminar antes de tiempo, antes del plazo sus obras, a los efectos de que ya puedan ir a los siguientes contratos, a las siguientes obras que van ganando en las licitaciones.
Ministro, podemos ver, de acuerdo a los números, que el crecimiento y la ejecución del Ministerio de Obras ha sido sostenible en el tiempo. Si hacemos una comparación con los números del año pasado, nada más, ¿qué tenemos y cuánto es lo que ya se ha invertido? Bueno, en comparación al año pasado, nosotros tenemos un crecimiento muy importante, realmente, 92% más de ejecución que en junio del año pasado. Y necesito recordar por eso, mucha gente no nos creyó cuando le aducíamos cierta responsabilidad al clima el año pasado. Ustedes recuerdan, febrero, marzo, abril, meses de inundación en gran parte de la República. Eso generó un retraso en la ejecución, no pudimos avanzar tanto con las obras y también por ende en los pagos en el primer semestre del año pasado. Por eso reitero, una de las razones por las cuales tuvimos esta excelente ejecución que estamos viendo es el factor climático positivo en esta primera mitad de año y el compromiso de las empresas de avanzar lo más rápido posible, que es lo que al país le beneficia también. ¿En qué obras, ministro, se destacan estos repuntes? Y bueno, es difícil puntualizar en cuál de las obras porque prácticamente tuvimos 3 o 4 contratos de los más de 270 contratos vigentes, 2 o 3 contratos que tuvieron algún problema de retrasos por alguna u otra situación que también se van subsanando con el tiempo, pero el resto de las obras están avanzando bien. Tal vez las más emblemáticas, las más visibles son la Ruta 2, la duplicación de la Ruta 2, que es una obra demasiado importante en una zona estratégica de la República, de altísima producción y tal vez el 70% de toda la producción nacional se calcula que circula por la Ruta 2 y también de la ciudadanía. Y a pesar de la situación de la pandemia, se pudo avanzar muy bien y estamos en cronograma con una obra que hoy en día genera mano de obra para más de 1.000 personas. Lo mismo la bioceánica. La ruta bioceánica que en estos días se están terminando un tramo de hacia Carmelo Peralta y otro tramo de hacia Loma Plata, fines del mes de junio justamente. Y fin de julio otro tramo más desde Loma Plata. O sea, nosotros para este fin de mes ya tenemos más de 90 kilómetros asfaltados terminados en la ruta bioceánica y fin de julio vamos a cerrar 106 kilómetros de ruta asfaltada terminada de los total de 277 kilómetros que tiene esa ruta. Otra obra que está generando mucho entusiasmo y mucha mano de obra es la duplicación de la ruta Transchaco. En sus 4 lotes más alejados, más al norte, en el Chaco paraguayo, están ya en funcionamiento, ya trabajando. Y esta semana, gracias a Dios, ya subió al portal el llamado para los lotes 1 al 4, que son los lotes que están más cerca de Asunción, desde el kilómetro 50 de la ruta Transchaco hasta el kilómetro 326. Realmente es una obra grandísima que va a generar la posibilidad de integrar más y más al Chaco paraguayo a todo el desarrollo del país. Entre la bioceánica, la ruta Transchaco, que está en plena marcha, ya más de la mitad de los tramos ya está en marcha, ahora está en camino el llamado que queremos abrir a mitad de agosto, las ofertas, los sobres de las ofertas, para que también los primeros 4 lotes estén activos. También ya está en el portal el llamado para la duplicación desde Puerto Falcón hasta Puente Remanso, estos 20 kilómetros, que va a ser una autopista duplicada. Y como saben, obras emblemáticas como el puente entre Paraguay y Brasil, el segundo puente allá en la zona del este del país, entre Foz de Iguazú y Presidente Franco, ya está con un importantísimo avance, como también el puente Asunción-Chacoí, puente Héroes del Chaco, ya empezaron las tareas de los accesos desde el Chaco a lo que va a ser el puente, el trabajo es refulado, y una obra emblemática para toda la República y especialmente Pilar, la defensa costera de Pilar, que hace pocos días atrás estuvimos con el señor presidente de la República en la zona, ya viendo los primeros trabajos de lo que es la defensa costera, el refulado intenso que se está trabajando y que genera realmente mucho entusiasmo y también mano de obra en esa zona del país.
Ministro, cuando hablamos de obras siempre hablamos también de un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de las personas, hablamos de generación de empleos, pero en este caso no debemos olvidar también el impulso que se da a las empresas nacionales y a la producción nacional. Es así, las empresas nacionales están creciendo. En el sector de la construcción, realmente tenemos que recordar el esfuerzo que ha hecho el presidente de que la mayoría de los llamados posibles sean nacionales, de dividir las obras en tramos que las empresas paraguayas puedan abarcar. Y así fue la dinámica. Hoy en día la mayoría de los contratos está con empresas paraguayas, no se excluye a las extranjeras, obviamente, pero las paraguayas han crecido muchísimo, han aumentado su parque de maquinarias y también su cantidad de personas que trabajan con ellos. Hoy hay crisis de conseguir ciertos profesionales para las obras públicas porque están todos recontra ocupados. Hubo también crisis en la posibilidad de adquirir maquinarias por la contingencia en Argentina y Brasil, donde no tienen hoy en día la dinámica de las obras que tenemos en Paraguay por las razones económicas, etcétera. Muchas de las maquinarias que tenían como destino esos países vinieron a Paraguay. Eso benefició a las empresas constructoras paraguayas con la posibilidad de aumentar su parque automotor de maquinarias. Entonces, las empresas grandes crecieron más, las empresas medianas, muchas de ellas se están transformando en empresas cada vez más grandes y también las empresas más pequeñas tienen la posibilidad de crecer y llegar a ser empresas medianas. Es muy importante destacar ese crecimiento dentro del marco del protocolo sanitario estricto que estamos aplicando en todos los procesos. Ministro, por último, ¿cuántos proyectos están pendientes de aprobación del Congreso? Bueno, hay varios proyectos de préstamo, dos que ya están hoy en el Congreso. Uno de ellos tiene que ver con lo que llamamos la ruta de la soberanía, que es la ruta que va desde Pedro Juan Caballero hasta pasando por Capitán Vado hasta Upejú, entre Amambay y el departamento de Canindeyú. Es un préstamo de 220 millones de dólares que ya está en el Senado y también un préstamo, aquel préstamo es del FONPLATA, del organismo FONPLATA. Y el otro que ya está en el Senado es el préstamo del BID, que tiene que ver con corredores agroindustriales. Un tramo conocido como Ruta de la Leche en el Chaco paraguayo y otro tramo importante con ese préstamo. Vamos a faltar la ruta desde Villa Rosario, pasando por Puerto Ombopicuá, Volendam, pasando el río Jejuy hasta el cruce Yacareñe, que está precisamente en la zona de la ruta 11 en San Pedro. Y ahí tenemos una serie de proyectos más de inversión que tienen que ver con préstamos que van a ir al Congreso, dos que son emblemáticos y van a cambiar la calidad de vida como nunca antes. Uno, la cuenca de Lambaré para agua potable y saneamiento, y el otro tiene que ver con la cuenca del Mondaú en el este del país. Son dos préstamos muy grandes que se están terminando de aprobar en los organismos y en breve van a pasar al Congreso Nacional para su aprobación. Estamos hablando de cerca de 400 millones de dólares en esos dos préstamos que van a traer calidad de vida en el área metropolitana, Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, y el otro en la zona Presidente Franco, Ciudad del Este, para empezar los trabajos en toda la zona este del país, que hasta hoy no ha tenido ninguna inversión importante en el sector de agua potable y saneamiento, mucho menos. Ministro, ¿y en qué instancia se encuentran específicamente esto? ¿Cuándo tendríamos también el resultado del Congreso Nacional para saber si se cuenta o no con los recursos? Y va a ser el gran desafío que tienen hoy los representantes del pueblo, tanto senadores como diputados, de analizarlos. Nosotros vamos a ir a presentar la necesidad justamente de esas inversiones para el país. Más ahora, Jennifer y Jessica, que no hay un tope en la ley de responsabilidad fiscal. Esta ley de emergencia sanitaria nos permite al país endeudarse más para inversiones. Y en el caso del Ministerio de Obras Públicas, eso es importante reconocer. El endeudamiento genera mucho empleo, desarrollo en infraestructura y en crecimiento. Cuanto más invirtamos en este momento, más rápido vamos a salir de la crisis.
cuanto menos invertimos, y pucubeta ñan de agonía para salir de la pandemia y la crisis que generó. Entonces, no hay que tener miedo a endeudarse responsablemente. No estoy hablando de gastos superfluos, hablando de más gastos de funcionarios públicos, todo lo contrario. Directamente gastos en inversión es lo que por lo menos desde el Ministerio de Obras Públicas planteamos dentro del plan de reactivación económica que necesita el país en este momento. Y bueno, ahí va un lote importante de proyectos de préstamos que tienen que ver con estas inversiones claves que van a generar un desarrollo muy rápido en el país si podemos invertir eso. Bueno, importante entonces este récord, ministro, en plena pandemia, así como usted lo decía, las obras no pararon. Y es más, tuvieron también otros grandes desafíos como la construcción de los 2 hospitales de contingencia, que ha sido también un récord y ha marcado un hito en las obras públicas de nuestro país. Cuando nos adelantaban que en un mes terminarían estos 2 hospitales, mucha gente quedó incrédula y decía, ¿pero de qué manera? Porque veíamos que obviamente en China lo hicieron en 15 días, sin embargo nosotros estuvimos 10 días más que ellos nomás. Así es, fue un gran desafío. El Ministerio de Salud nos pidió esa ayuda de urgencia. Y bueno, esta semana les comento que recibí otra vez la visita aquí del Ministro de Salud y nos ha pedido nuevamente ayuda al Ministerio de Obras Públicas con algunos módulos, por lo menos en algunas zonas del país, tal vez no hospitales de 100 camas como los 2 que hicimos en aquella oportunidad, pero sí en Ciudad del Este, en Limpio, en Lambaré, en San Ignacio Misiones, en el pediátrico Acostañú, en San Lorenzo. Nos pidieron ayudarles. Estamos haciendo el relevamiento ahora de esos pedidos y ver que durante julio podamos terminar los procesos y en agosto nuevamente asumir el desafío de que todos ellos terminen en un mes. O sea, para fines de agosto queremos, si los procesos avanzan bien en julio, poder terminar nuevamente con esas soluciones para otros departamentos y otras necesidades que nos ha planteado el Ministerio de Salud, porque como estamos viendo, los números de los contagiados crece, avanza. Hoy ya tenemos un lote importante de personas, como dice siempre la información, que están internados o en terapia intensiva, y bueno, ojalá que no crezca, pero la tendencia es que así va a ser, por lo cual tenemos que prepararnos para poder enfrentar mejor todavía ese desafío. Y estamos confiados verdaderamente, ministro, en que también se va a poder lograr esta ampliación de los hospitales que tanta falta también hacen para hacer frente a esta pandemia. Muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar en contacto para poder seguir ampliando estos puntos muy importantes. Jennifer y Jessica, muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. En cualquier momento nos reencontramos. Así será, señor ministro. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins, detallándonos entonces sobre este récord en ejecución de obras públicas luego de 7 años. Es decir, desde el 2013 prácticamente no tuvimos nunca algo parecido. Y los números reflejan verdaderamente este crecimiento del Ministerio de Obras y lo importante de la información que nos decía ya al inicio, esta necesidad de seguir ampliando los hospitales de contingencia y ya para el mes de julio aproximadamente nos decía. Exacto. Bien, ya estamos con las noticias en guaraní. Don Emiliano Miranda ya nos acompaña, así que vamos con él. Maite ingori veo para pepeina oñe puno oren mi apoina ko arapegua Paraguay noticia de pepe como hasan wa pende marandu cuera ha veo hoy ko aña en tame ni puno na teningo ya ko ata hina Ministerio de la Niñez y Adolescencia ningo ba puan este hina Instituto Paraguayo del Indígena ni ape wero ata hina ta proyecto y katumana omoinu hoy putimo mami tanguera ha prajucuera pe ñande upicuepe y que tojan guay se ha escuela y hoy coponave ya cuave mi ese gua Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ha Instituto Paraguayo del Indígena Nico Ombapo Anguiete Ginoñondive o Guruguatabo Programa Cuera o Moiruba era Mitanguera Japuejucuera ñande upicuere Mico TV o mi proyecto Cuera o Yeroguataba Apetepe o Inseguridad Alimentaria Erejewa Protección de Niños a Adolescentes Programa de Rehabilitación Hambuebe Ape Cuñacaray Teresa Martínez, Ministerio de la Niñez y Adolescencia Macajara, Ojechaporaja Omomba Eje Tabeta Baiguawi, Omoirute Viapocuera Motenondeva, Ministerio de la Niñez.
Peba Oyiyapobewi denuncia cuera, o muesacaba mitanguera terapejucuera reyeyahei jecopeun. Tabaguacuera oñinvolucrara momitanguera ja pejucuerare oñiñangare coporabeta heibo y ministra Teresa Martínez. Y ponaya eye oínico jina pumburi 147 y catuba magma tabagua oipuru ojepume ere maeve oikua jawa baevai y catuba oikojina mitanguera ja pejucuera apitepe. Emergencia sanitaria de Jeguape, ningo Banco Nacional de Fomento, oye, pitason baretejina, homo inujina magma omba apoape, ape o motenon de vejina, micro, pequeña, a mediana empresa cuera. Banco Nacional de Fomento, ningo hoy purucama pirapireo jubutuba, 488.000 millones de guaraníes, emergencia sanitaria de Jeguape. Pea Juputucuri, 2.700 tapichacuerape, umba apuaboí, Banco Nacional de Fomento, dive. Pea oyecua vejina cliente, con aputegui, 95% pirapire yepuruca, o Juputucuri, pequeñas a mediana empresa cuerape, o ibaña de netapure. Pecha o momaranducuri, caray Carlos Florentín, Banco Nacional de Fomento Muecajara, o mesacabeí, VNF, o moirumbaretejajina, Plan de Reactivación Económica, o Gueroguatabajina, Equipo Económico Nacional. Upeixa ABI, Banco Nacional de Fomento Muecajara, y Mandu Acuri ABI, Tembiapucuera Ñepinunare Jeguape, y Catujajina Oyepurú Pirapireo Juputuba, 250 millones de dólares. Jameguecatupe, Oñeguajensejina, 400 millones de dólares. Pearupibe, Oñemongu Eja Oñemombaretebe, Tañaneta Economía, Omboyoapui Paitepe, Caray Carlos Florentín, Banco Nacional de Fomento, Muacajara. APB se le envía poco a la pegua, ambue araya yo se llega, andi que peco eupevi, o guajema quiniela.